Moravia, un barrio ubicado en el nororiente de Medellín, hace parte de una de las más grandes transformaciones gracias a la recuperación ambiental del antiguo botadero de basuras de la ciudad. El basurero de Moravia se inició desde la década de los 60, cuando los camiones de basura llegaban a arrojar allí todos los desperdicios de la ciudad sin ningún control técnico estipulado por la ley, por lo cual fue considerado como un botadero a cielo abierto en el corazón de Medellín. En la década de los 80, Moravia fue el epicentro de la disposición final de toda clase de residuos y el lugar de la ciudad donde las familias desplazadas y la población más vulnerable llegaban con el fin de tener un lugar donde habitar y morar. Estas fueron estableciendo en el territorio, teniendo en cuenta que todas ellas se iban asentando en condiciones inadecuadas y no planificadas. Moravia es un barrio ubicado en la ciudad de Medellín, en la zona centro-oriental, cuya conformación obedeció a un proceso de invasión sobre un terreno que funcionó desde el 1979 hasta 1982 como botadero de basuras de la ciudad. La investigación busca analizar por qué después de implementar un plan de mejoramiento integral en el barrio y de que se llevaran a cabo procesos de reubicación en años anteriores con las personas que se asentaban en el sector El Morro del barrio Moravia, a hoy 2021 se siguen evidenciando fenómenos de reasentamientos, teniendo en cuenta que los procesos de intervención urbanística en el marco del proyecto de Plan Parcial de Renovación Urbana 2018 y los proyectos de vivienda aplicados para los habitantes de este sector, incorporando planes de mejoramiento integral en la gestión administrativa, se observa que en la actualidad se ven casos específicos en muchos de los espacios recuperados y establecidos mediante la implementación de estos, los cuales se ubican en zonas no aptas para construcciones. Por lo tanto, es una zona no desarrollable para uso residencial. Este territorio contempla unas características sociales, económicas y urbanísticas muy complejas de tratar, teniendo entonces un problema que va creciendo nuevamente y que en perspectiva se puede sufrir de nuevo las mismas afectaciones que tuvo la ciudad de Medellín en los años 80. Las dinámicas a estudiar en el sector son los reasentamientos y construcciones que se integran nuevamente al sector El Morro del barrio Moravia, como consecuencia de las diferentes problemáticas sociales, económicas y políticas del país e incluso de conflictos internacionales, dado que en el lugar se ubican muchos venezolanos que ven en este sitio una opción para vivir. Las familias del sector viven del trabajo informal, con niveles educativos bajos e incluso analfabetas, que ven aquí un lugar donde pueden vivir sin mayor costo. Hoy día hay ocupación indebida de estos suelos por población que regresa o se mantiene en dicho lugar, sin control por parte de la administración para prevenir estos fenómenos de reintegración en el sector, teniendo en cuenta que se ha incorporado en el POT como zona de alto riesgo no mitigable por amenaza por movimientos en masa y que ha sido tema de discusión con los diferentes POT y normas existentes referentes a este. El objetivo general de la investigación es analizar los procesos de ocupación y reasentamiento en el sector El Morro del barrio Moravia desde el año 2006 al año 2021 a partir de la perspectiva de la planeación urbana. Los objetivos específicos son describir los procesos de planificación que se han realizado en el barrio Moravia, sector El Morro, municipio de Medellín, Antioquia, desde el año 2006 hasta el año 2021. Identificar las zonas donde se da el fenómeno de reasentamiento del sector El Morro del barrio Moravia y determinar la dinámica socioespacial del sector El Morro del barrio Moravia del municipio de Medellín, Antioquia. La investigación busca analizar los procesos de ocupación y de reasentamiento en el sector El Morro del barrio Moravia desde el año 2006 al año 2021 a partir de la perspectiva de la planeación urbana, teniendo en cuenta lo contemplado en las normas antes descritas, así como determinar las dinámicas socioespaciales de la población que permitan conocer por qué permanecen en el sector, qué los mantiene aún en este sitio, cuál es el arraigo por el sector, aún sabiendo que son suelos inestables y que son susceptibles de amenazas por movimiento en masa,
para así analizar a partir de estas dinámicas en qué han fallado y siguen fallando los proyectos, los programas y las normas que han abordado la situación del asentamiento informal en el morro de basura del barrio Moravia, y lograr determinar por qué algunos asentamientos han vuelto, por qué muchos nunca fueron reubicados, por qué se está permitiendo que cada día construyan más casas sin ningún control. Dentro de los fenómenos objeto de estudio logramos identificar que el más indicado es la polarización. Parece ser un concepto más acertado para explicar el surgimiento de conflictos sociales que es el de desigualdad. Pensamos que las sociedades con niveles mayores de polarización tienen más probabilidades de enfrentar conflictos sociales tipo guerra civil, y que una comprensión sistemática del concepto de polarización puede ayudar a diseñar y evaluar políticas públicas que actúen o solucionen estos conflictos. Marx, quizás el primer economista que abordó la noción de polarización y su relación con el conflicto social, destacó la existencia de dos grupos bien definidos y enfrentados en un conflicto social: trabajadores y capitalistas. No obstante, la falta de una teoría de la polarización pospuso el análisis sistemático de este fenómeno hasta hace muy poco. Parece que este concepto de polarización tiene una relación más estrecha con los conflictos sociales, que es el de desigualdad, y que es más útil para explicarlos. Para ser más precisos, la desigualdad es una condición necesaria, pero no suficiente. Es entonces importante aclarar las diferencias teóricas entre estos dos conceptos, porque pueden dar luz a la hora de ejecutar una evaluación de decisiones de política económica. La reducción de las desigualdades o polarización forman parte de uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, acordados por los países del mundo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015. En algunos estudios se ha argumentado la necesidad que las significativas y persistentes desigualdades sociales presentes en el mundo sean abordadas a través de políticas sociales dirigidas a su disminución. En las últimas décadas, el propósito de lograr una mayor comprensión de la desigualdad social y sus efectos en las personas y la sociedad, se ha incorporado el concepto de polarización para explicar el nivel de conflictividad producto de la desigualdad, según Wolfson, 1997. Aunque la desigualdad y la polarización son fenómenos sociales relacionados, la polarización considera un aspecto de la desigualdad no incluye. A saber, permite mostrar en qué medida la población está agrupada en torno a un pequeño número de polos o conglomerados, internamente homogéneos y heterogéneos entre sí, que estarían potenciando la generación de tensiones sociales, según Vergara 2011. Además, se ha asociado a un sentimiento de malestar en las personas. A propósito de esto, en el sector El Morro en particular se siente una gran tensión en diferencia con el resto del barrio, ya que sin importar si es un barrio popular o no, en este sector se diferencia del resto en cuanto a su dinámica económica y poblacional. Y ahora mucho más debido a los recientes reasentamientos que se están dando en esta zona, llevando a que este fenómeno se arraigue aún más. Bueno, el fenómeno urbano que quisimos incorporar como dentro de nuestro proyecto de trabajo de grado, elegimos como el tema de la polarización. Polarización entonces puede ser como entendida como el resultado de la desigualdad extrema de ideologías entre los grupos, tomando como base la definición de ideología dada por Montero en 1984, donde esta es entendida como el sistema de actitudes, valores, representaciones y creencias que buscan justificar una situación política y socioeconómica, distorsionando con tal esfuerzo lo que contradice. Nos hemos visto envueltos en este concepto a raíz de la controversial situación política actual, que ha fracturado de forma profunda la sociedad, creando sucesivos grupos polarizados, que no incluyen a toda la sociedad y en continuo conflicto. En nuestro día a día vemos con preocupación cómo esto empeora y el fenómeno de polarización se hace más acentuado, lo que nos lleva a investigar, a tratar de conocer más sobre este en la búsqueda de una solución. Y ahí es donde nos remitimos al tema de la lucha de clases, donde es una teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de una pelea central o antagonismo inherente
a toda sociedad políticamente organizada entre los intereses de diferentes sectores o clases sociales. Para muchos tal conflicto resulta un cambio o progreso. Al momento de explicar las causas de la polarización, entonces nos brindan dos perspectivas en cuanto al mecanismo de influencia mayoritaria. La primera es la perspectiva de influencia o dependencia de la normatividad, donde el sujeto se da cuenta de que los otros integrantes del grupo se inclinan o tienen opiniones cercanas a una alternativa y entonces como producto de la autoevaluación de su comportamiento y opiniones en base al de los demás termina extremando su postura en esa dirección, lo que llamamos el contagio conductual o el adoctrinamiento. Y la segunda es la influencia o la dependencia informativa. Consiste en un proceso de persuasión mutuo individuo-grupo donde el cambio depende de los argumentos que favorecen determinada postura. La caracterizan fenómenos como la persuasión. Es una forma de inferencia social por medio de la comunicación que depende de diversos factores relativos al emisor, receptor y el mensaje y demás del esquema comunicativo. Bueno, hay varias posturas de varios autores que conceptualizan la polarización. Está por ejemplo la de Gradini del Río del año 2001, donde dice que las preocupaciones por las desigualdades hicieron que se comenzara a hablar de una creciente polarización. El término polarización o bipolarización se ha extendido de forma amplia y creciente durante estos últimos años. O por ejemplo, como dice Saccardi, donde sostiene que la pobreza urbana es el resultado del desempleo y los malos salarios dado que los individuos no disponen de ingresos ni de activos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales más elementales. O está esta como que decía Josefina, que dice que la polarización y la desigualdad en la estructura social y urbana de las ciudades de América Latina, el caso del municipio de San Isidro y el barrio de La Cava 2020. Es un claro ejemplo de la polarización y segregación sociourbana y es un reflejo de la lucha de clases por el suelo urbano. Esta desigualdad socioterritorial y desigualdad en el acceso al suelo urbano en el barrio de La Cava, donde la reconfiguración del territorio está netamente asociado a las desigualdades. Y tenemos también por otro lado una postura muy importante como la de Gómez Salazar del año 2008, donde se dan procesos de transformación de la ciudad de Medellín, descentramiento, aglomeración y polarización del año 2000 al año 2007, donde la evidencia hoy es el cambio de la imagen del centro y sus territorios expandidos, una aguda polarización de la población y el contraste sobre las inversiones públicas y privadas. Bueno, y como cuarto y último punto, damos entonces respuesta a la pregunta cómo desde la perspectiva de la planeación urbana se puede mitigar la polarización en el sector El Morro, el barrio Moravia de la ciudad de Medellín. El fenómeno abordado, la polarización social, para el caso de nuestro trabajo de investigación, debe mitigarse mediante programas de reasentamiento y de viviendas socializados y consensuados con la comunidad, de tal manera que los sitios de reubicación sean acorde con sus necesidades de desplazamiento por trabajo, educación, salud, comercio, así como con programas de acompañamiento antes, durante y después de la reubicación que garanticen el pleno establecimiento. Por otro lado, una vez abandonado, hacer intervención del sitio que transforme y recupere el paisaje, para así evitar que lleguen nuevos ocupantes y acabar el contraste del mundo de la vivienda formal versus la vivienda informal en el barrio Moravia. Además, como eje fundamental para mitigar la polarización en el sitio, se debe iniciar por evitar la venganza, acudir con la conciliación, promover y difundir encuentros positivos entre las partes, realizar mesas de negociación popular, respetar los acuerdos realizados por consensos, reconocer la riqueza de tener la libertad de expresar diferentes puntos de vista y al hacerlo, ser respetuosos con quienes nos rodean.